En el presente video se realizarán críticas generales a los trabajos de alumnos correspondientes a la parte 3 del trabajo práctico BIM. Comenzaremos por aquellos trabajos que no respondieron adecuadamente a la consigna del ejercicio, empezando por el formato. Hay alumnos que no han usado el formato A0 vertical indicado por la cátedra. Parte del ejercicio es problematizar la diagramación con un tamaño de lámina que obliga a seleccionar la información a mostrar, que requiere optimizar la diagramación, ajustar las escalas, etc. También es importante respetar el rótulo y que el nombre del alumno figure en el rótulo. Continuaremos con el repaso de las consignas en las tres etapas del ejercicio. Recordemos que el objetivo era realizar un ejercicio de modelado BIM en condiciones de diseño, pero priorizando la práctica instrumental por sobre la proyectual. Esto significa que seremos muy flexibles en cuanto a calidad, pero con un cierto límite. Recordemos también que dado el pobre resultado obtenido en la primera etapa del trabajo práctico, consistente en el rediseño del sector interno, para no complicar etapas posteriores y centrales del ejercicio, habíamos indicado que adoptábamos el diseño provisto por la cátedra, salvo dos excepciones: que el diseño del edificio obligue a modificar el sector interno o que el alumno desarrolle apropiadamente el diseño del sector interno. A pesar de estas instrucciones, hay alumnos que insisten con diseños problemáticos del sector interno, como por ejemplo el presente trabajo, que más allá de estar incompleto presenta una propuesta desorganizada, sin una idea arquitectónica y funcionalmente incorrecta. Los demás trabajos que se muestran son casos similares. En todos estos trabajos reconocemos que se ha alcanzado el objetivo de realizar la práctica de modelado BIM, pero considerando que el resultado puede ser problemático para el desarrollo posterior del proyecto, corresponde proceder según lo indicado por la cátedra. Recordemos que la segunda etapa del ejercicio consistía en rediseñar el edificio produciendo variaciones básicamente en estructura y muro cortina. Hay algunos alumnos que han incumplido nuevamente esta consigna, como los trabajos que se muestran que utilizan el modelo provisto por la cátedra. Aprovecho para recordarles que los estándares de representación admiten la orientación del norte arriba y a la derecha, pero no a la izquierda. Entrando en lo propio de la presente etapa del ejercicio, se solicitaba el rediseño del conjunto a partir de una composición de dos instancias del edificio articulada por un espacio central y dentro de un diseño dado de la plaza. En este esquema de organización, como se explicó en clase, como se describió en el enunciado del trabajo práctico y como se demostró con los modelos del ejemplo, el sector interno que contiene administración y servicios solo se ubica en uno de los dos edificios. Es un error muy frecuente incorporar el sector interno en ambas instancias del edificio. El ejercicio supone dos instancias del edificio articuladas entre ambas por un espacio cubierto aunque no cerrado. Muchos alumnos malinterpretaron la consigna y produjeron propuestas que no son admisibles, porque en etapas posteriores de la materia, una de las localizaciones para ubicar y renderizar el stand a diseñar en Rhino es esta ubicación. Por ejemplo, en este caso, hay una estructura, pero no articula ambas alas del edificio, con lo que no cubre con los requisitos. Se ha producido la práctica de modelado, pero el resultado es inconsistente y no tiene sentido. Algo similar ocurre con el presente trabajo. En estos dos trabajos, la articulación directamente no existe y ha sido reemplazada por elementos esculturales. Y por último, en este trabajo, directamente se niega la articulación con dos edificios plenamente separados. En el ejercicio el diseño de la plaza está dado. Se habilita la posibilidad opcional de su rediseño para permitir la existencia de un mayor rango de propuestas alternativas, pero insistimos, es opcional. En el caso de optar por su rediseño, se debe contemplar la existencia de un espacio exterior apto para exposiciones, que en el diseño de muestra está rodeado de un cinturón verde. Algunos alumnos malinterpretaron la consigna y produjeron propuestas que no son admisibles, porque en etapas posteriores de la materia, una de las localizaciones para ubicar y renderizar el stand a diseñar con Rhino es este lugar de la plaza. Veamos algunos ejemplos problemáticos. Como se explicó en clase y lo detalla el enunciado del trabajo práctico, se supone un estacionamiento en subsuelo, por lo tanto no corresponde la utilización de la plaza para estacionamiento. En estos casos no se deja espacio exterior para exposiciones. Por último, un par de ejemplos de diseños que cumplen con los requisitos, con independencia de sus virtudes como diseño. La resolución de las articulaciones es uno de los temas centrales del diseño. En esta crítica nos referiremos a las articulaciones entre sistemas arquitectónicos, que se manifiestan morfológicamente, pero representan la síntesis de múltiples dimensiones, como la estructural, la funcional, la constructiva, etc. Hay múltiples formas de resolver una articulación arquitectónica, que responden a dos grandes principios: la ruptura formal o la continuidad formal en diferentes grados. Ambos casos están representados en los modelos de ejemplo de la cátedra.
Muchas de las soluciones propuestas por los alumnos, a pesar de ser correctas cuando se las analiza como forma aislada, fracasan como articulación por no resolver la integración de los sistemas que deben unir. Hay muchos alumnos que han optado por una forma de bóveda para resolver la articulación. La simple visión de la perspectiva nos muestra innumerables problemas que se generan con esta combinación de formas, problemas que la arquitectura debería resolver y no generar. Un encuentro que concentra tensiones en un punto inaccesible por lo cerrado del ángulo, generando problemas para la extracción del agua de lluvia, para la limpieza, el mantenimiento. Es una forma que produce una ruptura funcional como espacio de exposición y la discontinuidad perceptual del edificio. Esta solución ha sido utilizada en innumerables trabajos, en algunos en la forma de arco y otras en la forma de triángulo o con otras resoluciones formales. En estos trabajos la articulación se resuelve con un pórtico que no tiene nada que ver ni formalmente, ni funcionalmente, ni estéticamente con los dos edificios. Una articulación puede apelar a la ruptura formal, pero si no produce continuidad en otras dimensiones como la funcional, espacial, estructural, etc., no puede ser considerada una buena articulación. En este caso, por otro lado, la baja altura de la articulación produce la imposibilidad de ser utilizado como un espacio de exposición. Los sistemas BIM no son sistemas de modelado 3D que operen con la forma genérica. Operan con entidades constructivas y por lo tanto deben apoyarse en los principios tecnológicos y constructivos que ordenan la construcción. Por este motivo resulta imposible escindir el modelo BIM de la lógica estructural y constructiva. Hay numerosos trabajos de alumnos con problemas conceptuales en la estructura o la cubierta. En este caso se carece directamente de idea estructural. Se puede observar que no es una solución apta para una estructura de grandes luces. En este caso tenemos una viga de filigrana cuyas diagonales están ocultas porque se está utilizando las opciones de vista de modelo con una representación simplificada. Ahora, si esta es la viga de filigrana y esto que se ve acá arriba es la cubierta, entonces tenemos una colisión entre la chapa o el plegado y la viga de filigrana. Este otro caso se trata de un pórtico, pero cuya sección de travesaño no corresponde con la luz que se está cubriendo. Tenemos una estereoestructura que ha sido configurada con una altura muy pequeña, muy por debajo de lo que debería ser en proporción para que esto funcione efectivamente como una estructura espacial. Debemos recordar que en las estereoestructuras o las vigas de filigrana las fuerzas se van descomponiendo y elementos que tienen ángulos tan bajos producen tensiones totalmente desproporcionadas. Probablemente la intención haya sido utilizar arcos sobre los cuales se apoya algún tipo de cerramiento, pero arcos que no están graficados o representados y que tampoco apoyan sobre algún elemento que los contenga y que por último apoyan sobre unas columnas extremadamente esbeltas. Se repite una situación similar, una estructura extremadamente esbelta y real y una cubierta que prácticamente no tiene espesor. Hay varios trabajos que tienen problemas de este tipo, no lo vamos a repetir cada vez que lo veamos. Continuaremos con trabajos donde falla la expresión conceptual de la cubierta, que se representa como una lámina mínima sin capacidad estructural ni factibilidad constructiva. Como se puede apreciar, además del problema indicado, la estructura de apoyo carece de las dimensiones apropiadas. Recordemos que estas pequeñas vigas deben cubrir una luz de 8 metros. En este otro trabajo, además de lo indicado, se puede observar que las vigas de celosía están subdimensionadas e incluso mal diseñadas. Recordemos que este tipo de estructura trabaja descomponiendo las fuerzas en los nodos y que por lo tanto hay un rango admisible de inclinación para las diagonales. Este es otro trabajo que carece de una cubierta con dimensiones apropiadas. Para la estructura de articulación entre ambos edificios se presenta solo una idea formal de la cubierta, ya que no hay una propuesta de cómo se sustenta esta forma ni cómo se apoya sobre las columnas. El presente trabajo adopta también una solución similar para la cubierta, aunque la cubierta apoya sobre las vigas de filigrana. Sin embargo, la estructura propia de la cubierta es claramente insuficiente para salvar los 8 metros entre vigas. Una solución rápida quizás sería aumentar la sección de los marcos perpendiculares a las vigas de filigrana, de forma de sugerir la existencia de vigas curvas que acompañan la forma de la cubierta y apoya sobre las vigas de celosía. El siguiente trabajo aparentemente propone la cubierta como una estructura tensada. Como primera idea se puede admitir, aunque conceptualmente se debería expresar de alguna forma cómo se absorben los esfuerzos horizontales en los apoyos. Pero aún así, dejando de lado esto, hay otro elemento que no se entiende en la propuesta, y es la presencia de las vigas de celosía
en el edificio que no se entiende cuál es el rol estructural que cumple. El presente trabajo es poco claro, a pesar de ofrecer un detalle constructivo de la cubierta. Se trata aparentemente de una losa nervurada apoyada sobre las vigas metálicas de celosía. Sin embargo, como se puede observar en el corte perspectivado y en los cortes, aparecen otras vigas de celosía en la parte superior, ubicadas sobre la viga de hormigón armado. Y todo esto sin relación alguna con el detalle constructivo que supuestamente describe la estructura adoptada. Por último, en el presente trabajo se puede observar cómo la chapa sobresale por sobre el frente del edificio. Este detalle innecesario desentona con la imagen de un edificio moderno y vistoso. Resultaría más apropiado ocultar totalmente la chapa con una cenefa continua, incluso aunque no siga la forma del techo, recta, y además que evite los fragmentos de muro cortina que quedan en la parte superior. El principal problema técnico que se ha presentado en el último tramo del desarrollo de trabajo práctico BIM ha sido el desbordamiento de la capacidad de procesamiento de las computadoras de los alumnos, manifestado en una operación excesivamente lenta de archicad. Ya sea que este problema se origine en la limitada capacidad de las computadoras usadas, muchas por debajo del mínimo recomendado para usar con sistemas BIM, o por excesos de complejidad de los modelos propuestos, en ambos casos las estrategias para superar estas deficiencias responden al mismo principio conceptual: la reducción de la complejidad del modelo y de la calidad de representación a niveles compatibles con la capacidad de procesamiento disponible. Las técnicas para implementar estas estrategias se abordarán en un video específico. Los sistemas arquitectónicos involucrados en este proyecto son el sistema urbano, el conjunto, el bloque de edificios, el edificio modular y el sector del edificio. Una descripción completa del proyecto requiere información de todos estos sistemas. Esto no significa que tengamos un gráfico por cada uno, ya que se pueden describir varios sistemas simultáneamente, por ejemplo, una planta del edificio que incluye la del sector interno. Por el contrario, una planta del sector urbano, si bien contiene a todos los otros niveles inferiores, no es una descripción válida de los mismos. Para que una descripción sea adecuada requiere que la escala del gráfico permita la inteligibilidad de sus elementos, y en una escala de 1 en 500 mayor es casi imposible distinguir los componentes constructivos que requiere la interpretación del sistema del edificio o del sector interno. Por otro lado, si bien hay sistemas que podrían describirse con una sola vista, como el sector urbano o quizás el conjunto, los edificios en general requieren la concurrencia de varias vistas. No todos los sistemas tienen la misma importancia. Es evidente que el propósito básico de la lámina es comunicar al docente el trabajo de modelado del alumno, lo que focaliza la importancia en el sistema del bloque del edificio, que es básicamente lo producido por el alumno. Es en el equilibrio de estas variables que se debe resolver la diagramación de la lámina. Comencemos por la crítica a trabajos que no alcanzan a cubrir todos sus elementos necesarios. Es evidente que este trabajo carece de toda la planimetría, plantas, frentes, secciones, etc. Hay planimetría, pero no están las plantas, que es uno de los elementos fundamentales para poder interpretar el edificio. En este caso tenemos plantas y tenemos frentes, pero no está el conjunto. Y aunque puede parecer obvio para el alumno que lo está desarrollando, para la persona que lee la falta del conjunto no permite entender la ubicación del bloque y la orientación del bloque. Entonces resulta insuficiente para entender el edificio. El caso de las vistas ininteligibles sería el propio de estas dos láminas. En este caso tenemos los cortes en escala 1 en 500 y en este otro tenemos el plano de conjunto. Este gráfico, si bien podría ser utilizado para expresar el plano de conjunto, resulta muy pequeño para poder leer el edificio propiamente dicho, del cual no solamente hay que expresar los dos extremos, sino en particular también la articulación intermedia. Estos son otros dos casos donde se comete el vicio opuesto: utilizar escalas demasiado grandes para algunas vistas y con eso ocupar demasiado espacio dentro de la lámina, como el sector interno y el edificio, dejando de lado otra información que es fundamental. Analicemos ahora algunos errores frecuentes en la configuración de las vistas. En las secciones de la documentación técnica en general no se estila incorporar sombras. Sin embargo, dado que el propósito de nuestra lámina es exponer el anteproyecto del edificio, vamos a considerar pertinente el uso de las secciones con sombra, pero siempre y cuando la sombra ayude a interpretar la volumetría del edificio, que no es el caso de estos dos trabajos, donde la sombra ocupa virtualmente todo el interior del edificio.
Una solución a este problema es ajustar la profundidad de la sombra cambiando los valores de inclinación. Acá tenemos una misma sección donde se utilizan a la izquierda los valores por defecto, 45 grados en azimut y altitud, y a la derecha 15 grados en azimut y altitud. Se puede observar cómo, reduciendo la profundidad de la sombra, la misma permite interpretar con mejor claridad la volumetría del edificio. Otro error frecuente es la saturación de los gráficos por el excesivo espesor de las plumas. Esto se puede ajustar, como muestra el presente gráfico, que tiene la configuración por defecto utilizada para escala 1 en 100 en la parte izquierda, y en la parte derecha se realizó un ajuste de plumas utilizando el conjunto de plumas para la escala 1 en 500. Para poder evaluar en pantalla si las plumas se están empastando o no, lo primero que hay que hacer es activar la visualización del grosor real de las líneas. En ver, opciones de visualización, grosor real de las líneas. Esto nos va a permitir tener una previsualización más efectiva de cómo será impresa la lámina. Tenemos una escala 1 en 300. Lo que sugerimos es utilizar dentro del conjunto de plumas alguno de los estilos predefinidos aplicables a la escala más cercana, en este caso 1 en 500, terreno 1 en 500. Otra posibilidad es configurar nuestro propio conjunto de plumas. Otro problema frecuente en las láminas de los alumnos es la falta de ajuste de colores. En general recomendamos optar por una expresión en blanco y negro, lo cual se puede realizar en muchas etapas del proceso de diagramación. Una de las formas sugeridas es activar el ajuste de sobreescrituras gráficas. Otro error bastante frecuente es la saturación del gráfico por exceso de detalles. Para solucionar este problema se recomienda utilizar la configuración de las opciones de vista de modelo que permiten una visualización simplificada de todos los objetos. Se demuestra cómo utilizando la preconfiguración 02 dibujo permite reducir la cantidad de polígonos que describen los árboles. Otro problema detectado es que en general los alumnos eligen las escalas disponibles dentro de la paleta de escalas de Archicad, cuando existe la posibilidad de personalizar la escala a una escala intermedia que probablemente sea más apropiada, en este caso por ejemplo de 200 a 500. La forma de configurar una escala personalizada es en la ventana de propiedades vistas, elegir la escala, seleccionar personalizar e ingresar el valor que queremos de escala, en este caso 1 en 300, o en su defecto utilizando la configuración en pantalla de la vista, seleccionar nuevamente escala personalizada e ingresar el valor 1 en 300. Estamos en una etapa muy elemental de la diagramación. En esta instancia abordaremos cuestiones básicas como el uso eficiente y consistente de la lámina, reservando para la clase de infografía un estudio más profundo del tema. Comenzaremos por la crítica de aquellos trabajos que saturan la lámina, sobreponiendo vistas o anexándolas sin separación. Una diagramación saturada como la que muestran estos dos trabajos, a más de producir un efecto estético poco agradable, confunde al observador, que perceptualmente tiende a unificar las vistas cercanas. Por contraste, la subutilización de la lámina es igualmente negativo, al carecer de densidad informativa, como se observa en estos dos trabajos, lo que es una contradicción con el propósito fundamental de la lámina. Otra forma de subutilizar una lámina es asignarle demasiada importancia a vistas redundantes, como en el ejemplo de este trabajo, o láminas con vistas carentes de información relevante, como en este otro trabajo, donde se le asigna mucho espacio a una planta alta del edificio sin el sector interno. Otro elemento fundamental a considerar es la organización de las vistas. Estos dos trabajos presentan deficiencias en este sentido. Falta un criterio de organización general, no hay correspondencia entre vistas, las imágenes están dispuestas con márgenes distintos en cada lado, etc. Veamos algunos problemas frecuentes en render. La biblioteca de Archicad posee dos tipos de objetos para representar elementos de ambientación como árboles, arbustos y personas. Por un lado están los objetos 3D, que reproducen la forma del objeto representado con geometría. Este es el caso de los objetos usados durante el instructivo para árboles, palmeras y personas. Por otro lado, tenemos objetos que simulan la volumetría con una imagen insertada en un plano de fondo transparente. Este método, también usado por sistemas de modelado 3D y render, resulta mucho más eficiente porque reduce la cantidad de polígonos que deben ser procesados durante el renderizado. Hay alumnos que han utilizado este tipo de objetos para ambientar las perspectivas. El problema es que en ciertas configuraciones del render el plano se hace levemente visible, lo que arruina el efecto buscado, como las palmeras de estas perspectivas. Para solucionar este problema, en el cuadro de configuración de render se debe activar las configuraciones detalladas y desactivar la corrección del color.
o, como segunda opción un poco más lenta, activar el renderizado físico. Otro problema frecuente en el render es la baja resolución de las imágenes. Como se explicó en la clase correspondiente, se puede configurar el tamaño en píxeles de la imagen a producir, siendo para una lámina A0 a 75 dpi necesarios como mínimo 2400 píxeles para una imagen que cubra todo el ancho de la lámina. Algunos alumnos han incorporado renders interiores, que en general presentan problemas de iluminación. Recordemos que el procedimiento de renderizado en Archicad que hemos explicado es muy básico y solo persigue el objetivo de mejorar la calidad de las perspectivas 3D que se usaron en la primera parte del instructivo. Hasta el momento solo se han trabajado con luces por defecto que corresponden a la iluminación solar y no se han descrito técnicas para realizar renders interiores que requieren técnicas de iluminación artificial. Por este motivo se sugiere el uso de cortes perspectivados para mostrar los interiores. Un problema bastante frecuente en los trabajos de los alumnos, aunque no necesariamente relacionado con la técnica de renderizado, es el mal enfoque de la cámara, como en este caso, donde el primer plano lo tiene un fragmento parcial de la estructura que tapa la vista del edificio y gran parte de la imagen la ocupa el piso desnudo. Se debe prestar atención además al sentido de las sombras. La volumetría del edificio se percibe con más fuerza en el contraste de luz y sombra. Estas perspectivas hubieran ganado en calidad y vistosidad si el edificio no hubiese estado casi totalmente en sombra. Recordemos que para ajustar la orientación de las sombras se debe recurrir a la opción tipo de proyección. Dentro de la ventana de diálogo, gráficamente se puede mover la posición del sol a conveniencia. Por último, realizaremos breves críticas a ciertos trabajos seleccionados. Algunas cosas se han dicho de este trabajo. Lo que se podría agregar desde el punto de vista del modelado es la conveniencia que el material de la superficie de las bóvedas tenga algún tipo de textura o trama para darle más vistosidad al edificio. Desde el punto de vista de la lámina, es evidente la falta de la planta general del edificio, lo que denominamos el conjunto. Sobre este trabajo también se ha hablado algo a nivel de estructura. Es un proyecto bastante interesante volumétricamente. Hay que corregir la parte estructural, ver cómo se solucionan estos encuentros y a nivel de la diagramación general carece del plano general del edificio, lo que denominamos el bloque. En este trabajo salta a la vista que un edificio de estas características no puede terminar con un pequeño alerito con caída libre. Hay que ver de resolver de alguna forma a nivel conceptual, indicativo. No hace falta que se resuelva el detalle constructivo, pero hay que resolver de alguna forma la terminación y el problema de la recolección del agua. A nivel de conjunto, este edificio también tiene el problema de la duplicación del sector interno y presenta también problemas de falta de información a nivel general de la lámina. Estaría faltando la planta del edificio en una escala que permita visualizar la arquitectura interior. Este trabajo tiene un render bastante interesante, aunque se advierten algunos problemas. Por ejemplo, este sector que está abierto, este otro que está abierto acá. Me imagino que será el muro interior que sobresale fuera del edificio, tapa lo que es el muro cortina. Acá se lo ve al muro cortina, o si hay algún problema de ajuste de modelado. A nivel de diagramación, una lámina saturada. Este es un trabajo interesante como expresión, aunque nos falta algo de información para poder evaluarlo con precisión. No se llega a entender bien cómo es el corte interior, por lo menos desde lo que es la visualización de la lámina. La estructura de la articulación pareciera ser que es un cielo raso nada más. Habría que revisar esto. Nuevamente el problema de la terminación del edificio como un pequeño alero con caída libre no es algo admisible para un edificio de estas características. Estos dos trabajos son elogiables desde el punto de vista del trabajo modelado del edificio, bastante complejo, interesante. En ambos casos carecen de cortes como para poder evaluar con precisión la resolución interior, y desde el punto de vista de la diagramación ambos pecan de carecer de información planimétrica, legible. Me estoy refiriendo a lo que es el bloque, el edificio y el sector interno. Bueno, este edificio, el principal problema que habría que señalar es que aparentemente el edificio no ha sido modificado sustancialmente, o sea, se estaría utilizando básicamente el modelo de la cátedra. La recomendación sería producir una variación del diseño del edificio que se ajuste a la consigna del trabajo práctico.